En el video de hoy, nos sumergimos en algunas de las muertes más impactantes y perturbadoras que pasaron durante intentos extremos de récords mundiales. Desde un slackliner de Free Solo, que cayó 365 metros en Noruega, hasta un salto en traje aéreo a gran altitud que salió mal sobre el desierto de Idaho. Cada historia lleva el riesgo humano al límite y termina en tragedia. Era el 19 de agosto de 2015, en el valle de Romsdalen, Noruega. El viento pulsaba suavemente a través de los acantilados, mientras el desfiladero debajo se estrechaba hasta convertirse en una hendidura sombreada de roca y agua. Poco después del mediodía, un grupo se reunió en silencio sobre la cresta. Un hombre estaba solo al borde, descalzo, entrecerrando los ojos frente al sol. Lucas Fer tenía 29 años. Era ingeniero estructural de Colonia. En los veranos desaparecía en los Alpes, persiguiendo highlines entre picos. Entre los slackliners, era respetado por su calma bajo presión y su enfoque minimalista, usando solo lo necesario para mantenerse con vida. El highlining es como caminar sobre la cuerda floja a alturas extremas. Los atletas caminan sobre cintas estrechas tensadas muy por encima del suelo, a menudo sobre acantilados o valles, usando únicamente el equilibrio y la concentración para mantenerse erguidos, mientras vientos fuertes amenazan con arrojarlos. A menudo caminaba con línea de seguridad, pero había ido avanzando cada vez más hacia el solo, sin arneses. Para Lucas, el riesgo no era rebeldía, era control. Los patrocinadores se habían retirado cuando empezó a rechazar arneses, pero un colectivo cinematográfico austríaco aceptó documentar esta caminata. Lucas había ayudado a diseñar él mismo los anclajes para la línea de 1300 metros. Revisando cada perno 3 veces, la línea estaba suspendida 365 metros sobre el fondo del desfiladero. Eligió esa línea en Romsdalen porque era larga, limpia y silenciosa. Sin base jumpers, sin drones, solo granito y aire. El objetivo era simple: caminar el Highline Free solo más largo de la historia. Se había entrenado aislando segmentos y ensayando técnicas de corrección por viento. El clima esa mañana estaba despejado pero cambiante, con aire calmado intercalado con ráfagas erráticas. Sabía que el viento nunca se mantiene perfecto, pero parte del desafío era adaptarse en tiempo real. Ese día, a las 12:10 de la tarde, dio el primer paso sobre la línea. Su equipo dijo que avanzaba con firmeza, los pies sujetando la cinta con un sutil balanceo, rodillas flexionadas. Aproximadamente a los 420 metros, la línea comenzó a balancearse en un amplio arco lateral. Se agachó para estabilizarse y esperó. El viento disminuyó, se levantó y continuó. Nadie sabía que sería la última vez que se pondría de pie. Cerca de la marca de 450 metros, una ráfaga más fuerte lo golpeó. Su torso se inclinó a la izquierda. Los brazos se abrieron de par en par. Se lanzó para contrarrestar, pero su pie cayó apenas fuera del centro sobre la cinta oscilante. Por una fracción de segundo quedó suspendido, brazos congelados, columna arqueada. Luego la tensión cedió. Cayó como un cable roto. Su cuerpo giró una vez en caída libre antes de desaparecer en la garganta de granito del desfiladero. El sonido se perdió antes de llegar a los acantilados opuestos. Golpeó un saliente irregular a mitad del paredón, rebotando violentamente antes de continuar la caída. Testigos describieron después un chasquido agudo y resonante que cortó el valle. Su cuerpo rodó el resto de la distancia, impactando contra la base llena de rocas. Los rescatistas llamados por su equipo lo localizaron horas después usando imágenes de dron y triangulación desde la cresta opuesta. Tenía la columna rota en múltiples puntos, la pelvis aplastada y ambas piernas torcidas en ángulos antinaturales. El informe del forense describió traumatismo contundente no compatible con la vida, consistente con una caída vertical a velocidad terminal. No hubo señales de movimiento después del impacto. Su familia realizó un servicio privado en Colonia. Amigos viajaron desde Alemania, Austria e Italia para asistir. La mayoría eran slackliners y escaladores alpinos que habían entrenado con él a lo largo de los años. Las autoridades noruegas no cerraron senderos, no emitieron multas ni hicieron recomendaciones. Lucas había firmado exenciones de responsabilidad y no cruzó áreas restringidas. Era el 21 de octubre de 2016. El sol apenas se elevaba sobre las planicies de matorral fuera de Pocatello, proyectando un tenue tono rosado sobre la salvia cubierta de escarcha. En el campo abierto, un globo de helio del tamaño de un silo se erguía en silencio sobre un camión de apoyo. Debajo, un hombre subía una cápsula presurizada, mientras otros 3 observaban a distancia. El viento era bajo, la visibilidad perfecta. Nadie pensó que algo saldría mal. Travis Dale,
un ex paracaidista del ejército de 30 años de Utah. Había construido su carrera posmilitar desafiando la gravedad. Tras su baja, pasó a la coordinación de acrobacias como freelance, ofreciendo consultoría técnica para comerciales y youtubers en busca de adrenalina. Sus amigos lo describían como obsesivamente metódico. Registros de equipo, hojas de presión, diagramas de seguridad a prueba de fallas cubrían cada superficie de su taller. Los base jumpers lo conocían por salidas precisas y largas planeadas con el paracaídas. Pero la verdadera pasión de Travis era el vuelo con traje aéreo. El traje aéreo o wingsuit transforma a los humanos en proyectiles humanos, donde los atletas saltan desde aeronaves o acantilados, usando alas de tela que permiten planear de forma controlada velocidades que superan los 190 km por hora, requiriendo tiempos de reacción de fracciones de segundo y una posición corporal perfecta para evitar choques catastróficos. Travis creía que el vuelo era una ecuación mecánica que podía dominarse, incluso llevarse más allá de los límites convencionales. Durante 2 años persiguió un sueño imposible: lanzar un traje aéreo desde la estratosfera, usando una cápsula de globo meteorológico armada con esquemas militares excedentes y equipo fabricado a medida. El sistema se había probado varias veces sin tripulación. La cápsula estaba equipada con válvulas automáticas de ventilación, suministro interno de oxígeno y una escotilla presurizada sellada. Su traje, un wingsuit reforzado con rigidizadores internos de fibra de carbono, había sido modificado para estabilizar el despliegue temprano a altitudes extremas. El objetivo era una salida limpia 12.500 metros, muy por encima de las altitudes de crucero de los aviones comerciales. Travis presentó divulgaciones parciales ante las autoridades y mantuvo el salto en estricta confidencialidad para evitar un cierre regulatorio. El sitio de lanzamiento se eligió en un tramo remoto del espacio aéreo para evitar detección por radar, y no se utilizó transpondedor activo durante el ascenso. Su equipo en tierra era mínimo, solo 2 amigos y un observador, siguiéndolo mediante radios portátiles y una baliza GPS comercial. Operaban desde una camioneta sin marcas cerca del borde de un lecho de lago seco, a kilómetros de la carretera pavimentada más cercana. El lanzamiento del globo comenzó al amanecer. La cápsula ascendió de manera constante a través de la atmósfera enrarecida, alcanzando los 12.400 metros a las 7:52 de la mañana. Travis contactó por radio al control en tierra para reportar que todos los sistemas estaban normales. Despresurizó la cabina y abrió la escotilla al aire de menos 60 grados. En el momento en que saltó, los observadores en tierra notaron que algo estaba mal. En lugar del planeo elegante que había practicado miles de veces, Travis se inclinó violentamente hacia adelante y comenzó a girar. Su radio quedó en silencio. Luego, como si no pudiera empeorar, el ala izquierda de su traje se desprendió, recuperada más tarde en pedazos a casi 5 kilómetros de distancia. Los expertos determinarían que la tela probablemente falló por cizalladura lateral del viento durante la salida, algo imposible de simular a nivel del suelo. Sin simetría en las alas, no pudo nivelarse. Espiraló sin control por más de 9.100 metros, perdiendo tela y fragmentos. A los 2.700 metros, su dispositivo de activación automática se disparó, desplegando el paracaídas de reserva. Pero el equipo se enredó en la tela rota del ala dañada y nunca se infló correctamente. Travis impactó contra el fondo del cañón a una velocidad estimada de 305 km por hora. La muerte fue instantánea. Su equipo llamó a un grupo de búsqueda, sabiendo que una ambulancia sería inútil. Encontraron piezas de su traje, casco y cuerpo, esparcidas en un radio de 18 metros. Su memorial se realizó en privado en un museo, asistido por compañeros saltadores, familia y amigos del ejército. Al final del servicio se entregó una bandera doblada a su madre. Las autoridades locales emitieron una directiva de emergencia suspendiendo los saltos privados en globos de gran altitud. La orden incluyó una revisión formal de los procedimientos de salida de cápsulas y exigió la recertificación de todos los materiales de wingsuit usados por encima de los 9.100 metros. Era el 3 de octubre de 2015. El viento apenas se movía sobre el blanco abierto de las salinas de Bonneville, una superficie vasta y cegadora que se extendía en todas direcciones bajo un cielo de Utah sin nubes. A lo lejos, el rugido bajo de un auto de arrastre modificado resonaba contra el horizonte. En la parte trasera, una figura esbelta sobre una bicicleta de cuadro de carbono esperaba la liberación de la línea de remolque. El intento llevaba meses de preparación. Alyssa Hartman, una ingeniera mecánica de 32 años de Seattle, nunca persiguió récords por gloria. Pasó sus 20 zigzagueando entre el tráfico como mensajera en bicicleta antes de obtener su título de ingeniería.
Lo que comenzó como ciclismo urbano evolucionó en una obsesión por la velocidad pura, el ciclismo de velocidad terrestre. Este deporte empuja vehículos impulsados por fuerza humana, o bicicletas más allá de los 320 km por hora, usando asistencia de cohetes e ingeniería aerodinámica, donde los pilotos conducen máquinas personalizadas a través de planicies desérticas, a velocidades que convierten la menor falla mecánica en muerte instantánea. Alyssa construyó su carrera en el diseño experimental, asesorando a pequeñas firmas aeroespaciales mientras diseñaba sus propios prototipos de bicicletas de alta velocidad. Su máquina más reciente era la culminación de 5 años de trabajo: un cuadro de fibra de carbono, un conjunto trasero asistido por cohetes y estabilizadores controlados manualmente. Fue financiada por crowdfunding, en parte con recursos propios, y respaldada por una subvención regional de ingeniería. Sus amigos describían su enfoque como calculado, pero ella sabía que la línea entre la prueba y la catástrofe era extremadamente delgada. El montaje era extremo. Un auto de arrastre modificado la remolcaría hasta 180 km por hora a lo largo de 3 kilómetros. Al liberarse, estabilizaría la bicicleta y encendería 2 micropropulsores para impulsarse más allá de los 290 km por hora en los 10 kilómetros finales. Las salinas de Bonneville eran ideales, planas, abiertas y secas. Había completado 4 recorridos previos por debajo de los 260 km por hora sin incidentes. Su equipo incluía 2 ingenieros, un paramédico y un conductor de autoguía con experiencia en velocidad terrestre. Seguían listas de verificación estrictas antes de cada intento, pero el terreno había cambiado tras lluvias recientes, y a pesar del marcado por GPS, pequeños postes de límite habían sido recolocados más lejos del centro. Procedieron con el intento porque las condiciones de la superficie parecían estables. No se señalaron problemas mayores durante la inspección, y el equipo creía que los riesgos estaban dentro de límites aceptables. A las 10:12 de la mañana lanzó. El remolque fue limpio. Llegando al kilómetro 5, se liberó suavemente. La bicicleta se mantuvo estable. Las cámaras mostraban su postura relajada, brazos bajos, controlando el arrastre a la perfección. En el kilómetro 8, los sensores detectaron una oscilación en el estabilizador izquierdo. Su observador le dijo por radio que se detuviera de inmediato. Alyssa no respondió. Ya estaba más allá de la velocidad a la que frenar con seguridad era posible, y cualquier cambio brusco podía enviar la bicicleta a un derrape. La rueda delantera comenzó a oscilar visiblemente. Mantuvo la línea, comprometida con el intento, y entonces los propulsores se activaron. Fue lanzada hacia adelante casi 90 metros, dando vueltas mientras fragmentos de la bicicleta destrozada se dispersaban detrás. Los testigos describieron el impacto como un golpe bajo y percusivo, más sentido que escuchado, seguido por una nube de polvo fino de sal que estalló donde impactó. Aterrizó de pecho en un ángulo poco profundo, su inercia arrastrándola por la superficie costrosa como una muñeca de trapo. La fuerza desgarró secciones de su traje protector, dejando tejido expuesto debajo. Su casco se partió al contacto y el forense confirmó después múltiples fracturas de cráneo, la caja torácica destrozada, las piernas colapsadas y fracturas expuestas en las 4 extremidades. No hubo señales de supervivencia más allá del momento inicial del impacto. Los paramédicos de guardia llegaron en menos de 1 minuto, pero ya había fallecido. Su familia realizó un memorial discreto frente a Bainbridge Island, esparciendo sus cenizas sobre el Puget Sound. La Oficina de Administración de Tierra suspendió todas las pruebas de velocidad no oficiales en las salinas a la espera de nuevas marcas del sitio y revisiones estructurales. La comunidad del ciclismo de velocidad terrestre quedó devastada. Alyssa no era solo otra buscadora de adrenalina. Era una ingeniera respetada que entendía los riesgos y había entrenado metódicamente durante años. Su muerte impulsó protocolos de seguridad mejorados y requisitos más estrictos de marcaje de límites. Era el 27 de enero de 2018. El sol matutino se elevaba lentamente sobre las dunas fuera de Dubái, proyectando sombras largas sobre la arena interminable. Una plataforma de dron reforzada zumbaba suavemente mientras sus rotores giraban, elevándose desde un claro en el desierto de Al Marmum. Transportaba a una persona, sentada en un arnés de carbono. Igor Lenko, un ingeniero eléctrico de 26 años de Yarkov, se había mudado a los Emiratos Árabes Unidos tras graduarse, trabajando en una empresa mediana de drones en Sharjah, ensamblando placas de control de vuelo durante el día. Por la noche, se obsesionaba con combinar propulsión de drones con vuelo humano. Su objetivo no era el transporte, era crear un sistema de ascenso vertical capaz de lanzar un salto en wingsuit sin necesitar acantilados ni aeronaves. El vuelo humano asistido por drones es un tipo nuevo y arriesgado de deporte extremo donde las personas usan drones personalizados para elevarse antes de cambiar a wingsuits.
Permite saltos desde lugares que antes eran imposibles, pero la probabilidad de que algo salga mal es mucho mayor que en el base jumping regular. Igor construyó su equipo en un garaje rentado usando rotores industriales sobreacelerados, brazos estabilizados a medida y baterías de polímero de litio recuperadas de modelos de consumo fallidos. Su equipo se mantuvo justo por debajo del límite de 25 kilogramos para vehículos aéreos no tripulados de los Emiratos Árabes, lo que le permitía operar sin licencia formal. El proyecto era no oficial, no autorizado y completamente ilegal. Igor operó sin autorización porque ninguna autoridad aprobaría un vuelo tripulado usando piezas de drones caseras. Mantenerse bajo el límite de 25 kilogramos le permitió evadir regulaciones e intentar el récord bajo sus propios términos. Para él, superar el récord importaba más que el reconocimiento. Se trataba de demostrar que podía hacerse. Había realizado pruebas parciales hasta 550 metros, siempre sobre desierto vacío y siempre solo, excepto por 2 amigos monitoreando datos en una laptop. El equipo no tenía corrección por I a bordo. Igor insistía en control totalmente manual. Este intento lo llevaría 1600 metros. Ensayó la secuencia repetidamente. Acelerador para ascenso, verificación de flotación, desconexión manual, despliegue del wingsuit, luego paracaídas de reserva si era necesario. Esa mañana, las condiciones eran ideales. Viento bajo, cielo despejado, sin tráfico aéreo. El ascenso comenzó a las 6:41 de la mañana. El dron subió de manera constante, manteniendo posición al pasar los 609 metros. Alrededor de los 970 metros, el dron comenzó a comportarse de forma inestable. Investigaciones posteriores dijeron que uno de los motores se sobrecalentó. En el ascenso completo, el aire más delgado obligó a los motores a trabajar más, y el vuelo más largo con una carga más pesada probablemente llevó a un rotor más allá de su límite. Los sensores mostraron una inclinación repentina, y toda la plataforma comenzó a volcarse hacia adelante. Desde el suelo, sus amigos la vieron tambalearse en el aire. Igor se desconectó antes de tiempo, cayendo limpio pero ligeramente de lado. Vieron desplegarse su wingsuit, pero solo parcialmente. Una manga se había enganchado en una hebilla del arnés. La asimetría lo envió a un giro plano, cerrado y rápido. Luchó desesperadamente por corregir su posición, pero no pudo estabilizarse. Alrededor de los 90 metros, sus amigos lo observaron intentar alcanzar el paracaídas de reserva. Se desplegó, pero la tela enredada impidió la inflación completa. La muerte fue instantánea. A las 9:46 impactó la arena de cabeza a más de 190 km por hora. La fuerza empujando su cuello contra la columna y aplastando su cráneo al contacto. El cráter dejado en la arena era poco profundo pero amplio, marcado por tela rasgada y equipo disperso. Su equipo llamó a paramédicos, pero solo confirmaron su muerte. El forense encontró fractura cervical, traumatismo craneal contundente y vértebras rotas. 3 días después, Igor fue enterrado en Kharkov durante una ceremonia pequeña y cerrada. Sus padres habían volado a los Emiratos Árabes para identificar y recuperar sus restos. Las autoridades locales emitieron regulaciones de emergencia prohibiendo todas las formas de vuelo humano asistido por drones. También lanzaron una investigación formal sobre actividad de aviación experimental no autorizada en la región. Era el 17 de julio de 2018. El calor de la tarde se aferraba al concreto detrás de un lote de almacenes abandonado en las afueras de Bakersfield. Una pequeña multitud se reunió detrás de líneas improvisadas de cinta, en su mayoría operadores de cámara, cineastas independientes y algunos entusiastas de acrobacias. En el centro del área despejada estaba un hombre con capas pesadas retardantes al fuego, el rostro tenso por la concentración. Luego comenzó un temporizador. Marcus Lang, un trabajador de almacén de 36 años de Riverside, había construido una vida modesta entre turnos en centros de distribución y trabajos freelance de acrobacias. Había hecho pequeñas escenas de fuego para películas estudiantiles, atracciones embrujadas y producciones de bajo presupuesto. Quemaduras que duraban menos de 30 segundos, siempre con respaldo de oxígeno. Pero Marcus quería algo más grande, inspirado por el récord vigente de Hollywood de 4 minutos con 20 segundos. Había entrenado por más de un año para completar una quema de cuerpo completo de 5 minutos sin aparato de respiración. Pero Marcus no perseguía la fama, solo validación personal. Estudió obsesivamente la ciencia del fuego, probando combinaciones de gel y materiales de traje en su patio trasero. Sin patrocinador oficial, compró leña, ropa y gel ignífugo de su propio bolsillo, encargando el equipo a un proveedor pirotécnico en Arizona. Su montaje era básico pero estructurado. 2 hombres manejaban extintores y tanques de agua. El traje tenía 3 capas: algodón, tela resistente al fuego y gel retardante.
Su rostro fue tratado con crema barrera adicional, y sus guantes tenían forros reforzados. No había un médico de emergencia en el lugar, solo cercanía a los límites de la ciudad para una respuesta rápida si era necesario. Algunos equipos de cámara grababan para contenido web. No participaron coordinadores profesionales de acrobacias. A las 4:30 de la tarde, iniciaron el temporizador y la chispa. La quema comenzó de forma estable. Las llamas treparon por sus brazos y piernas. Luego se encendieron en su espalda y pecho. Durante los primeros 2 minutos, Marcus permaneció completamente inmóvil, respirando superficialmente entre dientes apretados. A los 2:45, los testigos notaron que sus rodillas comenzaban a temblar. Para el minuto 3, Marcus tosía levemente, apenas audible bajo el rugido del fuego. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, cambió su peso y dio 2 pasos vacilantes. Un guante mostró degradación visible. El material se curvó, exponiendo la piel debajo. El gel protector se había adelgazado más de lo esperado en áreas de alta fricción. Las articulaciones se degradaron más rápido de lo que sugerían las pruebas de laboratorio, algo que solo se hizo visible una vez que el traje ya estaba ardiendo. Marcus colapsó hacia adelante, aún completamente envuelto en llamas. Al notar que algo iba mal, el equipo de extinción se abalanzó, pero la parte trasera de sus piernas y parte de su rostro se quemaron más rápido de lo previsto. Lucharon desesperadamente por apagar las llamas. Marcus gritó durante varios segundos. Luego quedó en silencio. Tardaron más de 20 segundos en sofocarlo por completo. Tiempo suficiente para que el daño se volviera irreversible. Su cuerpo estaba flácido e inconsciente. Su equipo pidió ayuda. Los paramédicos llegaron en minutos. Tenía quemaduras de 3er grado en el 95% de su cuerpo, y las vías respiratorias gravemente dañadas por calor e inhalación de humo. Fue trasladado de urgencia a la unidad de quemados del Kern Medical y colocado en ventilación, pero su condición era crítica y se deterioró rápidamente. Murió poco después de la medianoche por trauma térmico y falla respiratoria. Su cremación se realizó en silencio en Riverside 4 días después. El servicio duró menos de 1 hora y se mantuvo cerrado al público. Las autoridades investigaron el incidente y multaron a los organizadores informales por múltiples violaciones de seguridad. Emitieron una advertencia pública contra acrobacias de fuego no autorizadas sin supervisión médica. Era el 24 de junio de 2016. El sol caía a plomo sobre una franja de asfalto cerrada detrás de un centro comercial en el sur de Los Ángeles. Una fila de voluntarios se arrodillaba hombro con hombro en medio del lote, mirando al frente, manos en el suelo. En el extremo opuesto, una rampa de lanzamiento de madera contrachapada descansaba sostenida por ladrillos, con sus uniones cubiertas con cinta y repintadas. La música sonaba desde una bocina portátil. Nadie estaba mentalmente preparado para la tragedia que vendría. Devin Haskins, un skater de 25 años de Modesto, había crecido patinando bordillos y estacionamientos por todo el centro de California. Era conocido en círculos locales por su consistencia técnica, trucos de flip, líneas en switch y combinaciones rápidas de manuales. No era profesional, pero había construido un seguimiento constante en línea a través de recorridos filmados en parques y acrobacias cada vez más riesgosas en patios traseros. Últimamente, Devin había comenzado a solo incorporar participantes en vivo en sus saltos, amigos, voluntarios, cualquiera dispuesto a agacharse y quedarse quieto mientras él saltaba por encima. Dependía de una sincronización precisa y una ejecución impecable, porque incluso errores menores podían resultar en lesiones catastróficas o muerte. Devin había hecho una prueba en seco sobre 34 personas la semana anterior usando maniquíes y tubos de PVC. Devin creía que la atención se ganaba con escala. Cuanta más gente en el túnel, más lo recompensaba el algoritmo. 30 era su límite previo. Ese día intentaba 37, un número que llevaría tanto sus habilidades como su suerte al límite absoluto. El evento se organizó de manera informal a través de Instagram. El centro comercial no había autorizado el evento y la presencia de seguridad era mínima. Devin rentó un generador y usó madera de desecho para la rampa. No había paramédicos, no se solicitaron permisos. Alrededor de 60 personas se reunieron, en su mayoría jóvenes skaters, espectadores y voluntarios. El lote tenía apenas el espacio suficiente para acomodar la fila de personas, tomar velocidad y realizar el salto en un solo movimiento limpio. Varios amigos sostenían teléfonos desde distintos ángulos, documentando lo que esperaban fuera el momento decisivo de Devin. Ensayó su velocidad de aproximación 3 veces, aterrizando cada vez antes de la rampa solo para calibrar distancia y tiempo. El ambiente era relajado pero tenso. Todos entendían lo que estaba en juego. A las 2:16 de la tarde,
Devin dio la señal. Entró rodando desde unos 30 metros atrás, empujando con fuerza para alcanzar la máxima velocidad. Al golpear la rampa, el despegue fue limpio, pero la distancia extendida puso a prueba los límites de su trayectoria. Las ruedas vibraron ligeramente cerca del ápice, apenas visible en cámara, pero suficiente para desestabilizarlo. Su pie trasero se salió de la cola. Al comenzar a descender, la tabla derivó lateralmente. Su hombro izquierdo rozó a uno de los últimos voluntarios agachados, arruinando por completo el aterrizaje. La tabla salió disparada de debajo de él en pleno aire, girando fuera de eje al alcanzar el punto más alto del salto. El cuerpo de Devin siguió en una rotación violenta e incontrolada, brazos agitados buscando un equilibrio que nunca llegó. Al descender, giró de lado, incapaz de corregir su postura. Impactó el pavimento de cabeza con un crujido brutal, la base del cráneo absorbiendo toda la fuerza del impacto, antes de que hombros y espalda alta golpearan en secuencia. Los testigos escucharon claramente el impacto nauseabundo. No se movió. Los presentes llamaron de inmediato al 911. Los paramédicos llegaron en menos de 5 minutos e intentaron reanimarlo, pero Devin fue declarado muerto en el lugar. El forense reportó posteriormente fractura de cráneo con trauma concomitante de la columna cervical. El voluntario al que rozó sufrió solo una contusión leve en el hombro. El funeral de Devin reunió a más de 300 personas de Modesto, la comunidad skater de Los Ángeles y ciudades cercanas. Velas y tablas se dejaron a lo largo de la cerca del estacionamiento en homenaje. Funcionarios de la ciudad iniciaron una revisión formal de los permisos para eventos públicos y reuniones de acrobacias no autorizadas. Los propietarios del centro comercial fueron citados por no hacer cumplir barreras de seguridad y protocolos de control de multitudes. Gracias por ver. Si estas historias de la vida real sobre fama y errores fatales te entretuvieron, haz clic aquí para más. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.